continuar en este Recording in progress. Muy bien, pues eso, bienvenidas y bienvenidos, buenas noches a esta sesión onírica que, como empecé a contar antes sin haber grabado, pertenecen a unas semillitas que decidí empezar a plantar para que las personas conocieran de cerca el trabajo con los sueños. Y luego, como yo soy aficionada a la astrología y sobre todo he trabajado muchos años con lo que es la ciclicidad femenina, ¿no? Y el tema de las lunas, y ahora lo he profundizado más pues esto, con el interés por los astros y los movimientos del cosmos a nivel de al menos nuestro sistema solar, pues me gusta mucho traer como este anclaje cíclico, ¿no? De encontrarnos cerca de la luna nueva de cada mes. Porque la luna nueva es un momento de reset, es un momento de reflexión, es un momento que nos invita a interiorizar, a hacernos preguntas, a llevar la conciencia hacia adentro. Y justamente los sueños tienen también como esta característica de invitación a interiorizar, ¿no? Como a hacernos preguntas, son como prácticas femeninas, ¿eh? Que cuando digo femenino no me refiero a mujer o hombre, como todas imagino que ya sabéis, ¿no? Sino más bien como a una acción que tiene que ver más con la escucha, ¿no? Con la receptividad. Entonces las lunas, que también tienen esta energía o nos invitan a observar el tiempo desde un lugar más femenino, ¿no? Más receptivo, más orgánico, pues nos van permitiendo reunirnos bajo ese paraguas, además del signo en el que está la luna, que en este caso la luna nueva, que la tenemos el día 27, que es, creo, si no me equivoco, el lunes que viene, la tenemos en el signo de Géminis, que es el signo en el que entra el sol también ahora dentro de poquito, ¿no? Empezamos la temporada Géminis en lenguaje astrológico. Entonces, Géminis, que es un signo de pensamiento, de mente, de aire, ¿no? Es el elemento que rige al signo de Géminis es el aire, los pensamientos, la mente, el conocimiento. También a Géminis le encanta conectar ideas, conectar sabidurías, conectar conocimiento, le encanta leer, le encanta investigar, ¿no? Entonces me pareció interesante hacernos la pregunta hoy, que sabéis que en cada sesión onírica, gracias a lo que es el tema del signo y la luna, pues planteo una pregunta, ¿no? Que en este caso es: ¿qué narrativa me estoy contando, ¿no? ¿Qué ideas, ¿no? ¿Qué historias me cuento y que están generando una realidad, ¿no? Y os contaba en las publicaciones que los sueños, bajo mi punto de vista, y ahora también de todo esto hablaremos con Dinora, que en algún momento, si quieres, Dinora, me puedes interrumpir, ¿eh? Los sueños son la herramienta para mí más potente, sobre todo para vislumbrar estas narrativas que nos contamos, ¿no? Están cuando los investigamos bien, y por eso me gusta también que luego trabajemos con el sueño de alguien. Y de hecho, cuando hacemos estas sesiones siempre me escribe alguien al día siguiente o a los 2 días tipo: wow, estoy flipando, ¿no? Con todo lo que se puede sacar de un sueño, ¿no? Y sobre todo, para mí lo interesante del trabajo con los sueños es darme cuenta de que me estoy contando algo que a lo mejor no me ayuda, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar desde la sombra, en el sentido de encontrar todas aquellas cosas que me están impidiendo vivirme en amor, en libertad, en paz, en armonía, ¿no? Eligiendo la vida que quiero vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Dinora, estás por ahí, ¿no? Porque te veo una foto de un girasol. Vale. Ok. Entonces, Dinora, que nos conocemos gracias a que las dos hemos participado hace tiempo ya en la formación de sueños de Jordi Borràs, y después Dinora apareció también con la necesidad de encontrar un despacho en Barcelona, y yo tenía justo una sala para alquilar, con lo que hablamos y nos encontramos, y desde entonces estamos compartiendo despacho en Barcelona. Es kinesióloga, además de terapeuta, especialista en sueños, en cuentos, en simbología, y cada vez que nos juntamos Dinora y yo a hablar, bueno, yo creo que podríamos estar horas y horas y horas, porque digamos que tenemos una mirada muy similar a la hora de... Y además ella
tiene toda esta riqueza de que conoce los cuentos y la simbología profunda que hay en los cuentos, ¿no? Entonces, bueno, juntas vamos a tratar hoy de hablar de todo esto. Así que, Dinora, ya te puedes abrir el micro, ¿no? Vamos a empezar a contar historias, vamos a empezar a nombrar aquellas cosas que nos enamoran del trabajo con los sueños. Y un poco para romper el hielo, ¿no? Os voy a traer, es que hoy me ha venido como al pelo, ¿no? Un ejemplo justamente de narrativa que aparece a través de los sueños, que hoy me he encontrado en una sesión de terapia, que la persona me decía, bueno, esto ya, como me hacen a veces, en los últimos 5 minutos de terapia me dicen, tengo un sueño, ¿no? Y yo le digo, ¿será posible que me lo sacas ahora? Y digo, venga, es igual, cuéntalo, ¿no? Y entonces la mujer me cuenta el sueño y me dice, bueno, yo creo que más o menos ya sé lo que significa. Dice, pero bueno, te lo cuento igual, ¿no? Como supongo que esperando mi confirmación. Y digo, venga, cuéntamelo. Y entonces me dice, no, pues en este cuento, en este cuento, ¿ves? En este sueño, yo estaba con mis amigas y estábamos viendo ropa. Y de pronto encontramos una camisa blanca. Dice que a mí me recuerda muchísimo a las camisas blancas de mi exnovio, alguien con quien acaba de cortar la relación hace muy poco y todavía está en conflicto, ¿no? Y mis amigas todas me dicen, wow, esta camisa es bonita, no sé qué, quédatela, ¿no? Qué bien. Y ella la mira y se queda como obsesionada buscándole una mancha y les dice a las amigas, no sé si me la voy a quedar porque es que seguro que tiene una mancha y la tengo que encontrar, ¿no? Y entonces ella decía que se había traducido el sueño tipo, ¿ves? Es que siempre le estoy buscando las pegas a este hombre. Y entonces ella estaba como, de alguna manera, echándose un poco de bronca a sí misma, ¿no? Por estar buscándole la pega a este hombre. Y claro que podría ser una lectura posible, ¿no? Pero, claro, yo la llevo acompañando ya unos meses. Estamos trabajando un tema delicado en el cual ella se deja abusar por el otro fácilmente, ¿sí? Entonces yo enseguida hemos trabajado el sueño en 5 minutos. Le digo, ok, digo, esta es la traducción que tú te has hecho. Digo, yo te voy a hacer una propuesta, ¿me dejas? Y me dice, sí. Digo, ok, digo, ¿ves esa camisa blanca? Sí. Digo, ¿puedes hablarme como si fueras esa camisa blanca, por favor? Y ella se ha quedado así, en plan, wow, esto no me lo esperaba. Y entonces ha empezado a hablar como si fuera la camisa blanca y el momento en que ha dicho, tengo una mancha y tengo que encontrarla como sea, se ha dado cuenta enseguida del mensaje de su sueño. Lo ha sentido en el cuerpo. Y le digo, ¿estás notando lo que creo que estás notando? Y me dice, sí. Y digo, ¿ahora ves la verdad? Y me dice, sí. Y entonces ella se ha dado, imagino que me vais siguiendo, pero ella se ha dado, lo traduzco un poco como más, ¿no? Ella se ha dado cuenta de que, o sea, ¿sabéis cuando a veces no sé si a los hombres también les pasa? Hablo de las mujeres más que nada porque es con lo que más trabajo y porque yo misma soy mujer, ¿no? Pero imagino que nos pasa a todos, ¿no? Esa parte de nosotras que se está buscando las pegas porque está buscando esa excusa perfecta para volver a entrar en aquella situación que las sigue dañando, ¿no? Y de pronto el sueño viene y te propone, a través de la proyección, ¿no? De esa camisa blanca que puede ser un elemento que yo me puedo ver en él, ¿no? Porque todo lo que aparece en mi sueño forma parte de mi psique, y de pronto verme como la camisa y decir eso en voz alta me permite reconocer un lugar que no estaba viendo, ¿no? Si yo vuelvo, si yo me creo esa narrativa que me estoy contando, ¿no? De que qué mala soy, que siempre le estoy buscando la pega al otro, me vuelvo a meter en la relación y probablemente vuelvo a entrar en el mismo lugar. Y esto lo sabemos porque en este caso lleva un par de meses entrando y saliendo de la misma situación, ¿no? Entonces, es evidente en el proceso que llevamos que esto es así, ¿no? Entonces, en el momento en que ella pone la mirada en otra narrativa que no tiene habitualmente, que es, ostras,
yo me estoy buscando la pega a mí misma constantemente. Y cuando dice esto en voz alta, ella reconoce que es verdad eso que está diciendo. No es porque yo le diga al hacer de la camisa, ella decir eso en voz alta, yo simplemente la invito al juego. De pronto ahí se da cuenta de que la narrativa que estaba escogiendo no es la que la lleva al buen lugar. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque cómo identificamos que estamos en el buen lugar. Y yo creo que las historias que nos contamos de alguna manera tienen una resonancia que nos permite identificar si aquello es un buen lugar o no lo es. Bueno, Dinora, que estoy hablando mucho yo, interrúmpeme, No, por favor. me encanta. ¿Qué te parece este sueño? Misterioso como todos los sueños para mí. Como escucho mucho los sueños. ¿Se me escucha? Así, voy a desactivar una cosita, ya está. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Porque era como que me volvía mi propia palabra. Eh, que me quedo fascinada cuando estabas contando el cuento, iba a decir, contando el sueño. Claro, pero es que sí, los sueños para mí son cuentos de la noche, ¿no? Nos gusta tanto, siempre pienso esto, nos gustan tanto contarnos historias que de noche también tenemos cuentos en, en nuestros, en, en nuestros sueños. Son nuestros sueños estos cuentos. Pero me quedé, me recordó también un cuento, la camisa, el hecho de, lo primero que me vino fue cuando hablaste de la camisa blanca, me recordó un cuento de los hermanos Grimm que se llama El tambor, que es un tambor que encuentra, un tambor del ejército que va atravesando un prado y va caminando y él junto a un lago en la orilla encuentra unas prendas de vestir, unas camisillas preciosas, blancas, y él se queda con una y sigue andando. Y en la noche, en su habitación, cuando está durmiendo, él se ha olvidado de la camisilla que ha recogido. Escucha una vocecita en la oscuridad que le dice que le devuelva la camisita. Es una voz de mujer. Y esta camisita pertenece a una doncella que está hechizada, que vive en lo alto de una montaña de cristal y que se transforma en ave con esta camisita para poder lavarse y para poder volver después a la montaña donde la bruja la hechiza. Y lo primero que me vino fue como algo muy femenino, muy profundamente femenino, que tenía que ver con esa camisita blanca, algo del alma. Y luego cuando ella buscaba la mancha y también pensaba en algo muy femenino, pero esto porque yo lo estaba llevando a mí, ¿no? Si yo, en este punto, si yo sueño, cómo me resuena a mí, pensaba también en algo virginal y sexual a la vez, buscarse una mancha en algo impoluto, busco esa mancha. Y luego me ha fascinado la, la forma en que abordaste el sueño, el ejercicio que le has propuesto y cómo ella se abrió y me encantó también en el cuento que has contado, cómo, cómo ella físicamente reconoció, reconoció algo. Y esto es tan hermoso, tan Sí, como cuando... y en este caso fue, te aseguro, o sea, 5 minutos. Porque claro, es lo que teníamos, final de sesión, ¿no? Y también, claro, ya hay una confianza establecida, entonces, digamos que puede fluir más, ¿no? El diálogo en ese sentido. Pero sí, sí, o sea, qué rápido. Yo también me sorprendí, ¿eh? De cómo ella, solo decir eso, pilló enseguida lo que le estaba diciendo el sueño, ¿no? Y esa creo que es una gran pista para las personas, ¿no? O sea, cuando la gente buscamos en internet qué significa un sueño, ¿no? O estamos ahí como intentando indagar y realmente es ese lugar del cuerpo, ¿no? Que reconoce, o sea, hay un momento, yo siempre digo, no, todavía no con mi propio trabajo, con mis propios sueños, ¿no? Es como yo me doy cuenta de, no, aquí hay algo más, ¿no? O sea, no he tocado porque cuando tocas, lo sabes. Cuando
cuando la camisa blanca se desvela, lo notas, ¿no? Y entonces por eso cuando mucha gente se traduce literalmente los sueños, ¿no? Te dice, no, yo ya sé lo que significa. Sí, Si el sueño no te ha tocado, ¿no? Es como los cuentos. Estos cuentos tan hermosos con estas simbologías tan profundas, ¿no? Nos pueden contar yo qué sé, la Caperucita Roja y quedarnos igual, ¿no? Pero cuando profundizamos en la simbología de la Caperucita Roja y podemos conectarlo con una parte de nuestra historia, es cuando realmente es la verdad del cuento nos atraviesa, ¿no? Y a cada persona lo bonito, ¿no? Es que la atraviesa a lo mejor en un lugar diferente, porque nos reconocemos en diferentes partes del cuento, ¿no? sí, Es bueno, sí. Y aparte son estas, por ejemplo, has contado ahora Caperucita Roja, esta es una gran historia, esta es una gran historia universal y es un motivo muy potente. Y Caperucita Roja es una historia que la atravesamos durante años en nuestras vidas, ¿no? La escuchamos de una forma cuando somos niños y vamos viviendo, y Caperucita Roja, si volvemos a entrar en contacto con ella, en la adolescencia nos cuenta una historia y más adelante nos cuenta otra. A mí, por ejemplo, es un cuento que me fascina y hay versiones de él, pero no pasa lo mismo a veces con los sueños. Yo tengo sueños que los soñé hace años atrás, pero son como un cuento que me va hilando un camino y de pronto han pasado años y tengo en algún momento de mi vida un insight y entiendo otra parte de este sueño que a lo mejor yo lo entendí de una forma en ese momento de mi vida, pero como es un sueño importante, por lo que voy descubriendo en ese momento, entiendo que está contando algo que es más grande y que tiene que ver con ese momento de mi vida ahora. Y no sé, es como, sí, son caminos que se van tejiendo, ¿no? Como, incluso cuando el mismo sueño lo miras después de muchos años, claro, también al haber ganado en profundidad tú misma, ¿no? Este contenido, yo por ejemplo tengo sueños también, ¿no? De cuando empecé a hacerme terapia y así, que recibía, pues bueno, una información a un nivel y ese mismo sueño, la misma información, pero a lo mejor no es nueva, pero es la misma información, cae un poco más profundo, ¿no? Cuando lo vuelvo sí, a mirar, ¿no? Y aún, si por ejemplo soñé con el pulpo, y siempre me acuerdo del pulpo plateado, ¿no? Que era un pulpo, imagínate qué sueño más curioso que salía de mi cuerpo, salían unos tentáculos, se llaman, ¿no? Los brazos de los pulpos pues como unos tentáculos así. A mí es un sueño que me inquietó, que fue desagradable, ¿no? Porque, claro, de mi cuerpo salían, y además cerca de la zona del útero, ¿no? Como que salían ahí unos brazos de pulpo plateados, ¿no? Y llevé valientemente el sueño a terapia porque era un sueño que me daba resistencia a trabajar. Cuando el terapeuta, que además era un hombre, ¿no? Me pregunta y me hace así como identificar y hablar de esos tentáculos, ¿no? Y de pronto empiezo a describirlos desde un lugar que en el presente de la sesión terapéutica empecé a ver como otra parte en los tentáculos que no había visto en el sueño y que empecé a describirles, sobre todo me venía el color plateado, ¿no? El color plateado y el color, empecé a ver los bonitos, ¿no? Empecé a ver el brillo. Entonces de pronto, no me acuerdo muy bien cómo ahora, pero el terapeuta me ayudó a que yo reconociera que esos tentáculos estaban relacionados con mi relación con mi feminidad. También supongo que por el lugar del que salían, etcétera, ¿no? Y de cómo yo también tenía una narrativa, ¿no? Acerca de mi feminidad que no estaba haciéndome bien. Y que en el momento de la terapia, cuando yo puedo describirlo como desde un lugar de belleza, de pronto empiezo a sentirme y a escucharme a mí misma hablando bien de una parte de mí que yo hasta entonces no hablaba bien de ella, ¿no? Y esa fue la medicina, ¿no? Y ese fue el cambio. qué bonito, qué potente. Sí. Entonces, hoy también me parecía interesante, no sé a ti, ¿qué te parece? Si el sueño que trabajamos de alguien que tenga ganas de poner su sueño al servicio del grupo, quizás también nos invita a hablar de los cuentos.
¿no? Ya sea porque aparezca algún personaje extraño o alguna acción que de pronto a ti que tienes esa biblioteca interna de cuentos activa y alerta, ¿no? Seguramente, igual que con el de la camisa blanca, ¿no? Aparezca algo que nos permita a lo mejor profundizar en el contenido del sueño a través de la Eh, medicina de los cuentos. ¿Qué te parece? A mí me parece fantástico, estoy encantada. Vale. Estoy muy curiosa, la verdad que he llegado con toda la curiosidad geminiana, ¿no? Que yo tengo un Exacto. Mercurio potente, no soy Géminis, pero tengo un Mercurio ahí, y entonces vine con mucha curiosidad para ver qué era cómo, por dónde venía la conversación y qué iba a ir pasando con la gente que se asomara aquí. Así que estoy muy contenta bueno, de Sí. curiosidad y de aprender. Hoy le hemos dado menos protagonismo a la parte astrológica, porque me parece que también es rico, ya que estás aquí, ¿no? Como Ujú. sobre todo trabajar contigo y que también las personas que vienen, bueno, pues puedan disfrutar de lo que es tener aquí a unas terapeutas especialistas en un tema, pues acompañándolas, ¿no? Así que vamos a ver quién es la valiente o el valiente que quiere trabajar un sueño y ponerlo al servicio del grupo. Bienvenidas a las que habéis entrado hace poquito. La sesión está grabada, con lo que podréis ver el inicio si queréis, donde hemos hecho la introducción en YouTube a partir de Yo mañana. tengo un sueño, Carolina. Muy bien, Marta. Es que Marta tiene siempre sueños. Sí, lo que pasa es que lo tengo apuntado y si queréis os lo puedo leer. Espera, que me Ah, haga sí. tos. Salud. Bueno, no pasa nada. Dinora lo lee, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Nos lees tu Sí, historia, tu cuento, tu sueño. Nos cuentas, vale, sí, nos sí. cuentas tu cuento, nos cuentas tu sueño. Os cuento mi sueño. Venga. A ver, estoy en la calle y está a punto de amanecer. He salido de fiesta y quiero volver a mi casa a dormir, pero no sé por qué empiezo a andar y aunque esté en mi ciudad no reconozco las calles. Aparece mi hermana y me dice que no vaya andando, que vaya volando. Me explica cómo hacerlo. Se sube a una especie de escaleras con una pendiente muy pronunciada, llega hasta arriba del todo y me dice que se va a tirar. Como que no queda más remedio. Si se tira va a volar porque si no se puede matar. Coge carrerilla, se lanza y empieza a volar. Me grita desde el aire que haga yo lo mismo, pero no me atrevo a tirarme por las escaleras, por si en el último momento no sé volar. Así que sigo andando por mi ciudad y me meto en un sitio donde se está celebrando la boda de unos con los que estudié en la universidad y que me caían fatal. Bueno, solo quiero irme a casa. Mientras ando perdida, porque no sé dónde estoy, pienso que llegar a casa también va a ser un bajón, pero sigo buscando. Me meto en otro sitio, que no sé si es una tienda de ropa, una asociación de jubilados, pero hay niños. No sé qué hago ahí. Hay una sala de enfermería y los que trabajan ahí son enfermeros y trabajadores sociales. Me quiero marchar. Me enfado con unos niños porque se ríen, bueno, porque les cuento, bueno, lo leo y ya está. Me enfado con unos niños porque se ríen cuando les cuento que mi hermana perdió un bebé, que mi hermana tuvo un aborto hace poco. Salgo y veo que estoy en una calle al lado de mi casa y me quedo mucho más tranquila, pero cuando voy hacia casa me vuelvo a perder. Creo que empiezo a volar, pero como arrastre suelo y me desoriento. Y vuelvo al mismo sitio extraño de los jubilados, enfermeros y niños. Me quiero ir, pero hay muchas puertas de salida y ninguna conduce a donde he salido antes, la calle de al lado de mi casa. Salgo por otra y me vuelvo a perder. Solo quiero llegar a mi casa, aunque sé que el momento de llegar también será un bajón. Ya es de día, y acabo ya, ¿eh? Ya es de día. Me meto en un bar, me entran unos tíos y me piro. Vienen detrás de mí por la calle y les digo que estoy muy cansada. Me siento en una tienda a descansar. Los chicos del bar me acompañan hasta ahí, pero como ven que no va a haber tema, se marchan, diciéndome amables que me cuide mucho, que me ven cansada y que cuando quiera me pase por el bar. Yo sigo mi camino intentando aprender a volar para llegar ya a casa, pero no hay manera. Este es el sueño. ¿Has puesto título? No, podría ponerlo ahora mismo.
volando a casa. Claro, Complejo, es potente. sí. A las personas que lo estáis escuchando, que algunas ya eh, habéis trabajado con sueños, ¿alguna pregunta que le queráis hacer a Marta acerca de su sueño? ¿O algo que no haya quedado claro que le podamos preguntar para que nos lo explique? Nada, todo está muy claro. No, yo tengo muchas preguntas. Venga, pues Dinora. ¿Tú quieres llegar? Porque el sueño lo tendría que volver a leer también. O sea, me ha encantado Han preguntado algo Sí, ¿cómo te sentiste cuando te cuando te despertaste? Uf, pues me sentía agotada y tuve unos días muy malos después, muy malos. En la vigilia, me refiero. Sí, la verdad es que cuando le ibas contando, ¿no? También parecía agotador. Sí, sí, Habían muy, muchas, muy agotados. ¿no? Es una búsqueda, había como una búsqueda, me daba la sensación de como si el personaje principal, que en este caso eras tú, ¿no? Estuviera como en esa búsqueda. Totalmente. Yo no sé, cuando comienzaste a contar el cuento, el sueño, eh, ¿tú tienes una dirección a la que ir? Eso no lo recuerdo, te lo pregunto porque si quieres llegar a un lugar, Sí, yo quiero ir a mi casa, que sea tu casa. pero sé que mi casa o sea, va a ser un bajón también. O sea, cuando llega Eso, yo quiero, o sea, estoy buscando a mi casa y me pierdo en mi ciudad, pero sé que cuando llegue a casa tampoco voy a encontrar ahí lo que, pero bueno, por lo menos llego a mi casa. Esa es la sensación. esto también me quedé con esto, con que lo vas repitiendo a lo largo del sueño, que no sé cuántas veces lo repites, si dos o tres veces, que Sí, el pensar en la casa, que sabes que te va a dar bajón. Y eso a mí me llama mucho la atención en el sueño. ¿Qué, qué es esto de que te va a dar bajón? ya, En el sueño ya. no hay explicación. No, es como ir de mal a, o sea, de peor a mal. O sea, de ahora estoy perdida tal, pero voy a mi casa que tampoco es que sea, pero por lo menos es mi casa. Es ir a tu casa, pero es precioso. Bueno, ¿Cuántas escenas hay o qué? ¿Por qué escenas pasas? ¿No? Como a mí lo primero que me ha apetecido hacer cuando te he escuchado es dividir el sueño en presentación, nudo y desenlace, o para tenerlo más claro, porque como había tanto movimiento, si Claro, tú tuvieras que hacer ese ejercicio de presentación, nudo y desenlace, ¿cómo lo harías? pues lo tengo muy claro. La presentación es, ¿no? Un poco el viaje del héroe, ¿no? Eh, quiero ir a mi casa, pero no sé cómo, no sé cómo ir. O sea, la presentación es mi hermana diciendo, yo sé volar, yo te voy a enseñar a volar, no vayas andando, no vayas arrastrándote por calles que no conoces, vuela. Pero a mí me da miedo volar, ¿vale? Entonces, una vez que ya he desechado volar porque me da miedo, sigo andando, ¿no? Sigo arrastrándome por las calles y llego a lugares que no me aportan nada, ¿no? A un lugar de jubilados y enfermeros que no me aporta nada, a un bar donde me intentan entrar o sea, en España, como ligar, ¿no? Unos tíos que no me van y me vienen. Y luego el final es casi estoy en mi casa y cuando casi estoy en mi casa empiezo a volar, pero como a ras de suelo y me vuelvo a perder. O sea, es la chapuza total. Vale, alguien pregunta, María, ¿hay algo de lo que apareció en el sueño que hoy en la vigilia te hubiera gustado sí hacer o decir? Ya, muy buena pregunta, María. Pues no lo sé, no lo sé. Y creo que ahí está el kit de la cuestión. No lo sé. Volar, me encantaría volar. Sí, sí, totalmente. Volar, pero no, o sea, volar, no sé qué es volar. O sea, volar.
Vale, en el entonces sentido, ¿no? en el sueño tenemos eh, tu hermana como personaje importante, ¿no? Que la has nombrado Sí, y que además nos has dado una información que es que recientemente eh, ha sufrido, ¿no? Un momento un delicado aborto. Sí, y que ella, curiosamente, es la que te va a enseñar a volar, sí, ¿no? pero claro, ya se sube a unas escaleras y se tira, o sea, a ver, se tira como el loco del tarot, o sea, en plan, o sea, porque sabe que le va a sostener la vida, pero yo veo, o sea, veo el abismo y no me atrevo ¿No? Esto es interesante. a tirarme. En muchos cuentos tradicionales hay historias de dos hermanos que salen a la aventura o dos hermanas que están juntas también. Y generalmente es la misma persona desdoblada, ¿no? Es como como los personajes son planos en los cuentos tradicionales, eh, puede ser uno es ay, ¿cómo se dice? Más terreno y el otro es más osado. A mí cuando me estás contando esto, me parece como una parte quizá, a veces uno es la sombra del otro, la sombra en el sentido de que hay uno, lo que no se atreve a hacer uno, el otro lo hace. Y aquí hay una hermana que se deja sostener por la vida, ¿no? O que se puede tirar de una forma muy arriesgada desde lo alto de unas escaleras. Y también me quedo que si no me equivoco fue así, que esto me sorprendió mucho cuando lo contaste, estos hombres la escena en que te van detrás, los que los encuentras en el bar, que te van siguiendo, y que después se sientan contigo y tú no quieres nada, pero ellos te dan un consejo, ellos Sí, te dicen que te cuiden, ¿cómo es que te dicen? sí, como, ay, pobre, estás cansada, venga, cuídate. Cuando estés más relajada, pues, o descansada, pues si quieres, vienes al bar y nos ves otra vez. Es que me parece, a mí me encanta esta parte del sueño. Bueno, perdón, yo me dejo, estoy hablando, si se me va mucho la olla, me cortáis. ¿No? Sí, ya sabes, en un contexto, círculo de sueños, todo lo que, Ya. todo lo que nos pasa es bienvenido. A mí también me gustaría saber si otras personas que están escuchando les está pasando algo con este sueño, ¿no? O también se les están despertando ideas, ¿no? En referencia al sueño. Me ha encantado esta referencia a los cuentos con hermanas que has hecho, Sí, Dinora. hermanos. Generalmente es esto, puede ser la parte más, la sombra siempre cuando son dobles la sombra del protagonista o los dos son protagonistas, pero está desdoblado el símbolo. Y es interesante, a veces hay cuentos donde el protagonista es maravilloso, como todos los protagonistas, todos los héroes y las heroínas de los cuentos, que son buenos, arrojados, valientes, pero tienen hermanos que son oscuros, taimados, porque es la sombra del prota, ¿no? Pero la sombra no tiene por qué ser oscura también. Puede ser algo que estamos escondiendo y que no estamos terminando de ver de nosotros o algo que anhelamos y que de pronto hay cuentos también, hay muchos cuentos de los Balcanes, donde dos hermanos son iguales, pero hay uno que es rey y otro que nace de otra madre, pero son idénticos. Siempre hay algo mágico que los une y, y el rey es como que el hijo del rey tiene que tener una compostura determinada, pero el otro es el que hace todas las tareas y al final es esta unión entre los dos, ¿no? Como en una parte correcta, una parte que hace lo que toca hacer, y otra parte que es la aventurera y es la que ayuda a resolver el cuento. O sea que en este caso tú la invitarías a Marta a lo mejor a mirar esta hermana del sueño como un doble, como una posibilidad de sombra. Podría ser una parte de ella, quizá una parte, yo si lo miro desde mí, eh, yo pensaría que esa hermana tiene que ver una parte de mí que a lo mejor sabe algo que yo tengo que aprender y y a volar, o igual que también escucharía el consejo
que me están dando estos hombres del bar, no tienes que descansar. Y cuando estés ya te vienes de fiesta por aquí, es que hay algo que descansar, ¿no? Total. Sí, Mira, sí. María dice, mientras escuchaba el sueño, pensaba, no quiere nada, nada le gusta, nada le sirve, ni su casa es consuelo para la incertidumbre que siente de todo alrededor. Ya, sí. Yo creo que por eso lo que comenta María, me levanté como mal, o sea, la mala sensación y estuve días de un bajón existencial potente, potente. Vale. Entonces, podéis, los que estáis escuchando, si queréis hacer comentarios en el chat, los vais haciendo, yo los iré leyendo, ¿eh? O preguntas o lo que sea. Cualquier cosa que os venga es válida, ¿eh? No, no, no os preocupéis de que vayáis a decir una tontería o lo que sea, porque justamente esta es la magia de los círculos de sueño, ¿no? Que cuando cualquier cosa que te viene, es bueno compartirla porque a veces la cosa más tonta da una clave que despierta un recuerdo, que despierta algún contenido que a lo mejor de otra manera no hubiera salido. Y yo iba a decir algo más. Ah, sí, que me parece muy buena señal también, teniendo en cuenta, ¿no? Yo siempre digo, el sueño finalmente es del soñador. Está creado por la psique del soñador, de la soñadora en este caso. Por lo tanto, todo lo que aparece en el sueño forma parte de la soñadora. Entonces, qué buena señal esos hombres que dan el consejo de descansar, ¿no? Y qué buena señal también esa hermana que invita a volar de manera confiada, ¿no? Y para mí es una señal de que eso está ya en mi psique, ¿eh? Está ya en mi psique. De momento los pongo fuera porque probablemente estoy en proceso de abrazar esas partes de mí. Quizás todavía no lo hago, pero cuando viene un sueño y nos pone partes en positivo, ¿no? Gente que nos aconseja bien, gente que nos ayuda, ahí afuera es que estamos cerca, es que estamos cerca, ¿no? Y Vale, espera, que hay Totalmente. comentarios. Hay comentarios. mensajes, sí. Volar, Inés dice, volar al ras del suelo también me queda con intriga. ¿Volaste a ras del suelo, Marta? Sí, sí, y sí, a mí también me dejó un poco así, porque era la última escena del sueño que yo ya casi estaba en mi casa y dije, voy andando, puesto que no he volado en todo el sueño, no voy a volar ahora. Pues de repente empiezo a volar sin querer yo y a ras del suelo, entonces me pierdo otra vez. O sea, era como, o sea, ya casi, o sea, levantaba las colillas que había en el asfalto, o sea, a ras de suelo, y yo, joder, si es que no veo nada. O sea, ahora no puedo ir andando, si ya sé dónde está el objetivo. Era todo como, no puedo llegar, no puedo llegar. Y ahora empezó a volar y mal, vuelo mal. Y sí, sí, sí. La ras del suelo, a mí también, cuando lo soñé, dije, joder, pero ¿por qué esto? Me he Mira, vuelto a perder. es interesante porque te pone esta pregunta de Inés o esta duda o esta intriga, ¿no? que tiene con esa parte, a ti te obliga ahora a hablar de una sensación que antes no nos habías a lo mejor especificado tan clara, ¿no? Ese a ras de suelo has dicho algo como súper gráfico, ¿no? Casi levantando las colillas, ¿no? Dices, wow, Sí, 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 sí. ¿no? Sí. Qué sensación, Alguien, ¿no? Qué alguien puso Sí, un mensaje ahí que decía, que dice, pero volabas. Yo también pienso lo mismo, tú estás aprendiendo a pero volar. volaba, pero volaba, sí. Pero volaba a destiempo y a ras de suelo. Un Y por aprendizaje. volar a destiempo y a ras de suelo me volví a perder. Cuando ya casi lo tenía. Alejandra nos hace un comentario también. Yo, si fuese mi sueño, y como se nota que Alejandra ha participado en los círculos de sueño, Ujú. Que siempre trabajamos con esta fórmula, ¿no? Si fuera mi sueño y así no, tratamos de no interferir tanto en el sueño de la otra persona. Si fuese mi sueño, sentí impotencia, la sensación de que alargaba una decisión de mi alma y sentí que mi hermana me daba la clave. Ella vuela. ¡Wow! Oh, pues totalmente, Alejandra, totalmente. He sentido lo mismo que está expresando Alejandra, ¿eh? Igual, lo...
No podía haberlo expresado mejor. Impotencia, la sensación que alargaba una decisión de mi alma, totalmente. Vale. Y María dice, perdón si me meto más allá, pero, a ver, espérate que me sale un icono aquí, pero a mí me surge la pregunta de cómo llevaste tú la noticia de la pérdida del embarazo de tu hermana. Pues la llevé con tristeza, la llevé con bastante tristeza, porque bueno, mi hermana estaba ilusionada y tal, pero bueno, o sea, estaba de muy pocos meses, pero bueno, como algo simbólico le hicimos un funeral, tal, pero bueno, no tenía ni 3 meses bueno, igual 4 meses de embarazo, pero sí, me dio mucha pena, claro, sí. Sí, a mí me llama la atención esto de que la hermana me dé la clave, ¿no? Como también señalaban otras personas, como que, sobre todo por el hecho de que en tu contexto personal, ¿no? Venís de ese evento traumático. Sí, Bueno, sí. traumático. Traumático lo he puesto yo. ¿Eh? Igual No, así. no, para Igual. ella sí fue muy traumático, sí. Hace, esto de volar a ras de suelo, hace muchísimos, muchísimos años, cuando a mi madre bueno, le hicieron un diagnóstico fulminante de cáncer y la tenían que operar. Y yo estaba aquí, mi madre en Uruguay, y, y a mí me tocó muchísimo esto que sucedía. Eh, Tuve un sueño en el que yo volaba a ras de suelo sobre un campo, era un campo, el campo tenía muchas florecillas, pero yo quería volar más alto, pero no podía. Volaba, volaba casi tocando las corolas de las flores, pero yo pensaba, me voy a reventar mientras estaba volando así, pero ahora me sorprende mucho porque no, me trajiste este recuerdo de volar a ras de suelo y bueno, en este caso me trajiste el recuerdo de ese momento que para mí eh, fue triste, fue duro con mi mamá, después salió bien, pero que había algo que acaba la muerte, de alguna forma, esto en mi caso, ¿no? En mi sueño, pero me despertó eso. Mm, ya. Sí, o sea, creo que este sueño, o sea, igual como el tuyo, Dinora, por lo menos a mí me ha marcado un punto de inflexión. Este sueño lo tuve hace 2 semanas, ¿eh? Y desde hace 2 semanas no soy la misma persona. Estoy en un periodo de transición. No sé a dónde, espero que algo bueno, pero estoy inquieta, estoy tal, y fue a raíz del sueño. Me entra tristeza. Algo se está fraguando en el alma con ese sueño. Algo está trabajando, aparte ¿no? de mi consciente, que mi inconsciente es mucho más sabio, como el de todos, yo creo. Pues algo ha tocado y se está cocinando algo. No sé qué. También me quedo pensando en ese buscar, querer llegar a casa. Querer llegar a casa es querer llegar al lugar de uno, al lugar de uno está la casa de dentro para mí, ¿eh? Es como si lo hubiera soñado, hubiera pensado y qué está pasando en esa casa, pues puede transformarse, pero en este momento del sueño es una casa que me bajonea, quizás pasa algo en esa casa de dentro, en ese lugar madre también. Para mí, en mi panteón de dioses nocturnos, la casa tiene que ver con algo, con una representación de mamá o de lo materno, o un lugar que con mi cuerpo también, y, y, y querer llegar a casa es querer llegar a un lugar, ¿no? Donde uno puede estar, y pueda estar Total- también y hacer para mí, en mi mito interior. Totalmente, Dinora. Y qué bajón, que de bajón llegar a tu casa. Pero aún Pero así quieras llegar. total, porque es genial esto, porque aquí se marca bien esa transición para mí en la que estás, ¿no? Como que es como esa casa se transformará, algo va a pasar por ahí, algo está pasando, porque tú igualmente anhelas llegar ahí. Y Exacto. Alejandra, Totalmente, Dinora.
Alejandra hace otro comentario que me parece también bastante poderoso. Dice, María con su pregunta me hizo pensar en ese bebé perdido, esa sensación de un bebé que no encuentra su casa, que no ha podido llegar a casa. Siento muy fuerte un duelo, una tristeza muy grande. Qué bueno, Alejandra, qué bueno. Pues sí, totalmente. Claro, había muchas expectativas. Bueno, era una niña. Había muchas expectativas y bueno, pues la vida, pues al final. Y sí, no, no nació, claro, no encontró su casa. Bueno, sí la encontró, no lo sé. A saber. Pero Tú- sí, sí, te entiendo, ¿eh, Alejandra? Otra pregunta que me nace a mí, ¿tú sientes que tu hermana en la vigilia, quizás la estés, no sé, me pregunto yo, porque sería una pregunta que yo me haría, eh, como que la estés admirando por algo que ha hecho en relación a todo este proceso? ¿Como has visto algo en ella que quizás se pueda metaforizar, ¿no? Con ese vuelo, con ese confiar en la vida? Sí, sí, que se ha enamorado. Se ha enamorado, pero brutalmente. Y yo no me atrevo, claro. Ay, los hombres del bar. Claro, es que creo que este sueño tiene muchas capas, pero sí, mi hermana se ha Sí, enamorado y está ahí, está volando, ¿vale? Literal. y es un sueño, sí que tiene muchos caminos, muchos recorridos. Es una de las Claro, cosas. Es un sueño largo, es un sueño como Diciendo de esto, mucho. claro, a mí me viene la pregunta, lo primero que me ha venido es como, ¿podría ir entonces este sueño mío de, bueno, obviamente como tú has dicho, hay muchas capas, ¿no? Pero ahora mismo me pregunto, ¿tiene que ver este sueño con mi miedo a volverme a abrir, ¿no? Con mi miedo a volver a confiar, ¿no? Con mi miedo a ya. saltar. Si rasco, Carolina, entre otras capas, ¿no? Unas más profundas, otras más tal, pero eso subyace, sin duda. Pues no veas el sueñecito, todo lo que te ha traído, ¿no? Ya, ya te digo, pues estoy exhausta desde hace 2 semanas. Y llevándolo a un poquito, a ver si entre todos lo encontramos, a esta pregunta que nos hacíamos con Géminis de la narrativa, ¿no? O sea, ¿qué narrativa está mostrando este sueño para la soñadora? ¿Y qué narrativa quizás le invita a cuestionarse, ¿no? Dice Inés, ¿y eran tres los hombres? ¿Significa algo el número tres? Sí, eran tres, yo creo. El número tres, no, yo creo que no especialmente. Número tres, no sé. Lo dual más uno, no sé. El número 3 después siempre se abre en el 4 y el 4 es una realización. Mm, El, el 3 tiene que ver también es como algo muy, muy hecho también, pero que trae un cambio. Y aquí son tres hombres y una mujer. Está guay, el cambio lo puede traer la mujer, lo femenino, pero ellos te están invitando al bar. Después te están diciendo, descansa, pasa por lo que tienes que descansa y vente al pasar, bar. pero igual a la fiesta después. Aquí bueno, nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Como, vete a casa, descansa, amor mío. Bueno, no te dicen amor mío, descansa, No, no, esos querían tema, vamos. ya. Pero Vete a por lo casa, menos eran simpáticos. qué amables. Sí, sí, sí. Pero te invitan después al bar, ¿no? Al lugar público, al Sí, lugar cuando estés más descansada, vienes si quieres. Cuidadosos, eso es, Inés. muy cuidadosos. Bueno, ¿alguien se Dice acuerda, María, se acuerda de la Cuéntame. pregunta que hice?
Me están diciendo aquí, de las con opciones. Sí, lo que pasa es que como tenemos un tiempo, Mm, no puedo ir abriendo muchas cosas. Entonces me interesa ir redondeando la sesión, trayéndolo al tema que nos traíamos con la narrativa, ¿no? Creo que es bastante útil para la mayoría hacernos esa pregunta, ¿no? De aprender a descubrir la narrativa del sueño. mm, ¿Cuál es la narrativa? Mira, por ahí dice alguien, podría ser que la narrativa te lleva a diferentes áreas de tu vida donde estás en introspección. Sí, pero lo que intentamos al aire, gracias, es como ver cuál es la narrativa que se cuenta la soñadora, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que hay una dificultad, ¿no? Dificultad para llegar a casa, dificultad para volar, ¿no? Entonces, eso ya nos invita a ver una narrativa, hay una posible narrativa del ego del sueño, ¿no? Que así le llamamos al personaje del sueño principal, porque entendemos que la soñadora está representada en realidad en todos los elementos del sueño, ¿no? Entonces, cuando un sueño nos pone en cierto papel, nos está invitando a observar una narrativa que nos contamos y luego nos invita a posibilidades narrativas. Por ejemplo, la hermana de Marta es una narrativa distinta a la del ego del sueño, ¿no? Entonces, ¿cuál sería quizás, ¿no? La narrativa que se está contando la soñadora y a qué narrativa quizás la está invitando el sueño, ¿no? Porque eso será un poco el mensaje que nos quedaremos colectivo para esta nueva temporada Géminis que empieza con la luna nueva este día 27 de mayo. eh, Espero que podamos tener presente, ¿no? Esta solución, ¿no? Este mensaje que nos da el sueño de Marta. Marta, ¿has detectado tu propia narrativa? Creo que sí, creo Ale- que sí. Alejandra dice, Y toca es un poco, saltar. Ajá. toca saltar y ese es un poco, es como la narrativa es, mira, yo me estoy contando que no sé volar, o sea que en el momento de la verdad no voy a ser capaz de volar, así que no me lanzo, pero se me está diciendo, confía, confía que vas a saber volar, vas a saber volar. Si no confías, vas a intentar volar, va a ser una chapuza, vas a tener que ir andando, te pierdes. Si tu hermana que te ama te dice que puedes volar, confía. Entonces yo creo que esa es la narrativa. La narrativa que yo me estoy contando es no, no, qué peligroso, no, no te la juegues, te la vas a dar, no sé qué, y la vida me está diciendo confía, porque lo comenta Alejandra. Y Inés, volar alto. Vale, ¿alguien de los que está aquí presente de alguna manera también la ayuda o la resuena este mensaje, ¿no? De una parte de una misma que está a lo mejor como más agarrada en el miedo en alguna situación en la que está queriendo avanzar o hacer algo distinto, ¿no? Y que de pronto el sueño de Marta y el consejo, ¿no? Que trae el sueño de Marta a lo mejor también nos viene bien, ¿no? Yo, si busco, seguro que encuentro, porque lo de confiar, siempre hay alguna área, ¿no? En la que nos cuesta confiar, nos cuesta volar, ¿no? Vamos allí viendo colillas por el suelo, volando. sí. Hace tiempo, no sé, cerca de un año atrás, eh, soñé que había también un precipicio, y me daba mucho miedo. Lo que había abajo era mar, pero una voz me decía, es un salto de fe, toca saltar. Es que lo que alguien dijo por aquí, toca saltar. Y me empujaba. Pero me lo trae mucho esto también. Incluso el recorrido que haces del sueño, cuando lo empezaste a contar, la ciudad que es tuya, pero no la conoces, que estás como el sentirte perdida, esto me recordó a muchos, a todo un bloque de sueños míos. O sea, fue como que empezaste a narrar un paisaje onírico mío, y que
y que a mí me tocaba descansar, pues yo estaba muy cansada de alma en esa época y me tocaba saltar. O sea que a mí todo lo que estuviste contando me llevó a un paisaje muy, muy propio, muy... de que muchas gracias, me moviste en muchos lugares. Gracias. Qué guay, Dinora, gracias a ti. Y con esto que cuentas tú, Dinora, me viene un sueño también. Y siempre que viene un sueño es como hay que compartirlo, ¿no? Y me recuerdas también una serie de sueños, justamente, en el que yo iba conduciendo y habían los típicos sueños en los que hay dificultad al conducir, ¿no? Incluso habiendo paisajes un poco difíciles donde te da miedo caerte por el precipicio, ¿no? Y Mm. recuerdo que como ese sueño fue recurrente, en un momento dado hubo uno de esos sueños en los que me di cuenta que estaba soñando justo en el momento crítico, viendo el precipicio, el mar, el coche, la carretera estrecha, ¿no? Puro conflicto ahí y de pronto digo, ah, estoy volviendo a soñar lo mismo, ¿no? Y en ese momento, como ya me conozco y sé que los consejos cuando tenemos sueños lúcidos precisamente es atravesar el miedo, ¿qué hice? Volantazo y me tiré. ¡Guau! ¡Joder! ¡Qué valiente! Llegué por el precipicio y noté cómo el coche iba cayendo y cómo llegaba a entrar al agua. No fue ningún golpe duro ni nada. De hecho, cuando entré en el agua ya el coche desapareció y me desperté tranquilamente en mi cama con la sensación de haberme atrevido a tirarme. ¡Guau! Precioso, ¡Qué potente! qué precioso. Sí. ¡Qué pasada, claro! Fíjate cómo, ¿no? Esos procesos que hablábamos son series de sueños que están mostrando un lugar, ¿no? Que está intentando abrirse a la vida. ¿Eh? Y cómo los sueños van mostrándonos a veces el pequeño cambio, el pequeño tal, hasta que al final consigues Total, eh, esa transformación, ¿no? Por eso decía, el sueño de Marta está ahí, ¿no? Pues ya está apareciendo en forma de hombres amables, amistosos, con alguien, ¿no? la Eh, propuesta del vuelo. puesta del vuelo en confianza, ¿no? O sea, eso está ahí ya. Sí, sí, sí. Vale. Tiene esperanza, tiene final feliz. Sí. Leo los últimos mensajes y nos vamos a despedir. Cuando sueño, Marta dice, cuando sueño que me da miedo volar, no me tiro, vuelo hacia arriba y no tengo que sentir caída ninguna. Vuelo fácil hacia arriba y desde ahí ya vuelo. Aunque haya precipicio, vuelo primero hacia arriba. Qué bueno, ¿no? Como cada quien tiene sus trucos en sus sueños Total. y encontramos nuestras formas. Inés dice, gracias por eso y de que detenerse en casa en cada mensaje de cada vínculo hay información. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias, Marta, por poner tu sueño al servicio del grupo, por invitarnos esta temporada de Géminis a saltar, a confiar en que sabemos y podemos volar, en que podemos abrirnos a una nueva relación, ¿no? En que podemos abrirnos a un nuevo compromiso, ya sea con una relación quizás o con otra cosa, ¿no? Quizás es un compromiso con una misma también, ¿no? Con ese anhelo de confianza, quizás, ¿no? Entonces, bienvenidísimo tu sueño, gracias. Es un regalo cuando alguien trae su sueño y lo pone ahí al servicio y se abre y se vulnera. Tú te has vulnerado con nosotras, así que muchas gracias. Gracias a vosotras. Informaros que, y ahora Dinora también, no sé si tienes algún círculo de cuentos Ah, preparados ahí. sí, este domingo 25, gracias, este domingo 25, sí, es online. Dinora Sí, acompaña círculos online de cuentos y presencial también, sí, en Barcelona, pero si a alguna le interesa el trabajo simbólico con los cuentos, pues puede contactar a Dinora, que la tenéis en Instagram por Dinora Arrillaga, y si no me pedís a mí el contacto, yo os lo paso. Y vale mucho la pena porque, bueno, ya habéis visto que enseguida saca de la chistera un cuento, ¿no? Y cómo va
de ahí información, bueno, que al final nos toca el alma. Y yo también me hago mi momento de publicidad que en realidad es un regalo que hago a la comunidad, porque si no sé si habéis participado de los que estáis aquí en el reto de 21 noches que saco cada año, esta es la 8ª edición, pues el 27 de mayo, que es de aquí unos días, justo para la luna nueva de Géminis, que me parece muy guay hacerlo en ese momento, no ha sido premeditado. Las inscripciones empiezan, habrá inscripción gratuita del 27 de mayo al 15 de junio, y esta vez el reto es diferente. Hay un grupo de Telegram en el que yo os leo y os acompaño, pero sobre todo vais a recibir cada día en el mail un correo con una frase inspiradora, con una temática, con un ejercicio, con una invitación a explorarte, ¿no? Y a explorar tus sueños. O sea que os invito muchísimo a que participéis, también a que lo compartáis con vuestros amigos, porque es una forma muy bonita, por lo que me han compartido en otras ocasiones, ¿no? En las cuales no solo las personas han anclado la práctica del recuerdo onírico, ¿no? Porque por tener ese mensajito diario que venía, pues había toda esa como esa intención, ¿no? En el recuerdo del sueño, entonces venían más, sino que además los ejercicios propuestos gustaron muchísimo, ayudaron mucho también, la gente tuvo grandes darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, fantástico, ¿no? Un proceso de 21 días gratuitos que encima te da todo eso. Así que para mí es una manera también como esta de las sesiones oníricas de que la gente compruebe lo que es la medicina del sueño. Así que nada, dicho esto, nos despedimos en esta sesión onírica. Hasta la próxima. Que tengáis un buen mes, Géminis. Gracias, Igualmente. Y nada, nos gracias. vemos por ahí, en las redes o en los newsletters o en las consultas. Gracias. Un Gracias a abrazo muy todas. fuerte. Gracias, Carolina. Chao, Chao. chao. Gracias. Mm.